Feria Cultural del Libro Ibero ITESO Virtual 2021. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a esta Feria Cultural del Libro Ibero ITESO 2021. ¿Qué les puedo decir? Como siempre, el tiempo pasa volando. Ya estamos en el cuarto día de actividades y no puedo dejar de subrayar, de celebrar pues, todas las energías creativas que ha convocado esta feria. En medio de tiempos tan difíciles, tan cruciales como estos, pues es claro que la producción de conocimiento no se detiene y que el trabajo editorial para gestionar todos esos contenidos sigue teniendo un papel importantísimo en el curso del mundo académico. Hemos tenido mesas en torno a la edición en tiempos de COVID, en torno al derecho a la información, el acceso abierto, en torno también al derecho de autor y a esas disputas por la cultura libre finalmente. Discusiones que han sido verdaderamente interesantes y esta vez no es la excepción. Tenemos una extraordinaria mesa que convoca a seguir pensando en el quehacer editorial universitario, su tarea crítica, la comunicación académica y su transformación en tiempos de esta virtualidad desbocada. Bienvenidos sean a esta mesa que lleva como título Filosofía Pirata. Todos o todos somos editores ahora. Tenemos el honor de contar con la presencia de Sandra Hernández Reyes, Sandra Loyola Guizar, Juan Pablo Anaya Arce y Gabriela Méndez Cota. Antes de darles la palabra, déjenme contarles un poco sobre ellos. Sandra Hernández es teóloga y filósofa de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. En sus investigaciones ha estudiado las prácticas y el cuidado de sí en la antigüedad y su abordaje por los filósofos contemporáneos. A partir de ahí pues, nace su interés por la obra de Agamben. Se ha desempeñado como editora, docente e investigadora y últimamente en el proyecto de la proyecto Filosofía de la práctica editorial de la Ibero también. Por su parte, Sandra Loyola, filósofa por la Universidad Autónoma de Querétaro y maestra en teoría e historia de la arquitectura por la UNAM, trabajó en la coordinación editorial de la Facultad de Arquitectura de la misma UNAM, ha editado libros sobre arquitectura, paisaje, diseño, urbanismo y filosofía, y ahora imparte filosofía de la arquitectura en el Departamento de Filosofía de la Ibero. Está también con nosotros Juan Pablo Anaya, él es escritor y filósofo por la Universidad de Warwick, por la UNAM también, y autor del libro Kant y los extraterrestres, que publicó en Tierra Adentro en 2012, y es una colección de ensayos, ¿no? Donde se entrecruza el discurso filosófico con la narrativa y el ensayo literario. Recientemente coordinó el proyecto Aparato Sci-Fi, digitalización y reescritura algorítmica de la ciencia ficción, escrita entre el río Suchiate y el río Bravo, y también pues escribe en el blog bordaretazos.net. Y finalmente, Gabriela Méndez, ella es académica de tiempo completo en el Departamento de Filosofía de la Universidad Iberoamericana, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, coeditora de culturemachine.net y de la serie Border Hispanisms de Texas University Press. También responsable técnica del proyecto Filosofía de la Práctica Editorial, Acceso Abierto y Diversidad en Perspectiva Crítica, de la Ibero 2019-2021, de donde surge precisamente el volumen de ensayos titulado Filosofía Pirata y Trabajo Editorial, que nos convoca acá y que conjunta a los 4 autores que nos acompañan. Sin más, agradecerles a los 4 por estar acá y si me permiten, pues les hago la pregunta filosófica por excelencia, que es ¿por dónde empezamos? Gabriela, si quieres, iniciamos contigo y, y, y adelante, estamos aquí. Gracias, Ben. Pues muchas gracias, Enrique, por la introducción. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Sí, Yo te escucho bien. bien. Ok, perfecto. Bueno, pues primero que nada, me da mucho gusto estar aquí con Sandra Hernández, Sandra Loyola y Juan Pablo Anaya, pues los autores de los 3 ensayos que conforman
este volumen de la colección Lecturas de Sileno. Esta colección es coordinada desde hace mucho tiempo por el doctor José Luis Barrios Lara, profesor del Departamento de Filosofía, y bueno, pues recibió con mucha hospitalidad la propuesta que le hicimos desde este proyecto que ya mencionó Enrique. Se llama el proyecto Filosofía de la Práctica Editorial, Acceso Abierto y Diversidad en Perspectivas Críticas. El proyecto es un proyecto financiado por la Universidad Iberoamericana. Y bueno, yo quisiera hablarles un poquito de este proyecto a manera de contexto, ¿no? Ya mis colaboradores en el proyecto, pues cada quien ha preparado algunos comentarios, no solo necesariamente sobre su contribución al libro, sino también quizá sobre las resonancias que hay entre los tres ensayos y la manera en que plantean preguntas de las que nos hemos estado ocupando a lo largo ya de 2 años y medio. Entonces, bueno, el proyecto ha tenido como propósito promover la edición académica autogestiva, entendida como una práctica cultural y política capaz de crear nuevas conversaciones entre la filosofía académica y actores emergentes de la producción cultural. Ha implicado este proyecto pues una serie de colaboraciones no solo con estudiantes del posgrado en filosofía como Sandra Hernández o colegas dentro del mismo departamento como Sandra Loyola, sino también con colaboradores externos como Juan Pablo Anaya y algunos jóvenes profesionistas que durante muchos años han combinado los estudios universitarios de filosofía con prácticas experimentales de edición digital orientadas no al lucro, sino a la creación y el sostenimiento de espacios autónomos de sobrevivencia, aprendizaje y organización social. Y es de esta serie de colaboraciones tentativas menciono, digamos, algunos... Wow, pues parece que se fue Gaby por ahí, pero bueno, mientras vuelve a entrar, si quieren, pues pasamos con alguno de ustedes, quizá justo en esta misma línea que mencionaba Gaby acerca de sus ensayos y de cómo se van conectando con este proyecto de edición académica autogestiva. No sé si quieras tú, Sandra Loyola, porque tenemos a dos, empezar. Muy bien, pues muchas gracias. Sí me escribió Gabriela que se le apagó el internet, que ahorita regresa, que sigamos, ¿no? Perfecto. Pues muchas gracias por la invitación. Muchas felicidades también por la coordinación de esta feria del libro que ha tenido como muchísimas presentaciones muy interesantes y la organización es tremenda. Y gracias por este espacio para hablar de tanto del proyecto de Gabriela, ¿no? Filosofía de la Práctica Editorial, como del libro que recientemente se publicó, Filosofía Pirata y Trabajo Editorial, y de este tema que hemos trabajado, como dice Gabriela, por 2 años y medio, que tiene que ver con filosofía pirata y acceso abierto. Ahora yo, como viendo qué iba a decir aquí, estaba pensando que el mismo proceso de escritura del libro acarrea como esta cosa que pasa siempre con las publicaciones, en las que uno entrega el texto se va al proceso editorial y después uno sigue trabajando el tema, ¿no? Y sigue platicando el tema con colegas y así, y faltaron siempre cosas que decir, ¿no? Pero bueno, en general el proyecto y escribir estos textos tiene que ver con una reflexión sobre las formas de nuestro propio quehacer, ¿no? La forma en cómo se materializa la filosofía, ¿no? Esto de la filosofía, hacer un poco filosofía la publicación académica. También hubo un encuentro hace poco con un autor que se llama Raúl Rodríguez Freire, que tiene un texto que se llama La condición intelectual, informe para una academia. Ese texto también fue importante, ¿no? Como antecedente para mi texto y como una fundamentación teórica, tal vez, de todo lo que hemos trabajado. Entonces, retomo un poco ese libro para platicar aquí algunas cosas, ¿no? En donde
en donde el texto y también nosotros nos preguntamos qué significa hacer, producir y comunicar filosofía en Latinoamérica, ¿no? Y cómo se materializa eso, pero también la pregunta de cómo se valoriza, ¿no? En particular, lo que yo escribí tiene que ver un poco con eso, ¿no? Cómo se valorizan los discursos cuando se materializan en publicaciones académicas. Cómo se valorizan como discursos, digamos, legítimos, pero también cómo se valorizan en un mercado, ¿no? Desde su valor de uso y valor de cambio, ¿no? Entonces, platicamos en ese coloquio, ¿no? Cómo es a veces complejo entender y percibir el negocio que hay, ¿no? Detrás del trabajo intelectual académico. Entonces yo escribí un poco sobre eso, que puede ser incluso un negocio millonario, entender que incluso las bibliotecas, estas, no sé, como Web of Science, etcétera, pueden llegar a cotizar en la bolsa. Cómo este producto se convierte en mercancía, ¿no? Se convierte en fetiche, ¿no? Un poco lo que trabaja Sandra Hernández en su texto, o cómo se convierte en una experiencia cultural, ¿no? O cómo se convierte en un objeto de deseo. Y cómo se generan relaciones de producción, relaciones de explotación a veces, cómo se convierte el autor en branding, ¿no? Y después, cómo funcionan dentro de la academia estos mecanismos de cuantificación del famoso índice H, ¿no? Que, digamos, hay un índice, un número con el que se valorizan las revistas, pero también los académicos y académicas, que son los indicadores de productividad académica que llevan, de alguna manera, tiene consecuencias tales como entender esta cultura del fast paper o la fast science, etcétera, ¿no? Y también entender por qué existen más de 30,000 revistas académicas. Yo tengo ahí los datos en el texto, que traté que fuera casi como un texto a veces periodístico, con datos, cuántos libros se producen, cuántos artículos y cuántas revistas de filosofía hay, ¿no? Para entender un poco cómo funciona esto de la economía de la producción intelectual. Y también como el trabajo filosófico de reflexionar sobre cómo se mide el valor del pensamiento cuando se materializa en texto, editado, publicado, comercializado y bibliometrizado, ¿no? Entonces, esto nos lleva de alguna forma a la pregunta sobre esta pregunta por el sentido de la producción, el sentido de producir conocimiento y después compartirlo a través de una materialización en libros. La pregunta por ¿para quién produce la academia? ¿Para quién publica la academia? ¿No? Es algo que desde el trabajo editorial hay que hacerse esa pregunta todo el tiempo. Entonces, pues pensando otra vez, digamos que otro texto que fundamenta bastante, una lectura mía que fundamenta bastante lo que escribí y lo que pienso en general desde digamos, de mi trinchera como editora académica, es este texto del autor como productor de Walter Benjamin, ¿no? En donde quiero retomar aquí y que tiene que ver con lo que entendemos por filosofía, o lo que trabajamos como filosofía pirata, que a veces lo revolucionario de una obra no solo está en su contenido, ¿no? En lo que se pueda decir, en el discurso mismo, sino también en su forma. Es decir, que si el autor cambia la forma, encuentra ahí también su productividad, ¿no? Entonces, no podemos, ¿no? O debemos criticar que la productividad se mida solamente por la cantidad de cuartillas o la cantidad de papers, ¿no? Que es la forma en cómo se mide actualmente y cómo se genera valor bibliométrico, sino en la posibilidad de cuestionar y transformar o cambiar las formas de representación, de comercialización, de producción del trabajo escritural, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿no? La pregunta un poco de todo este proyecto de filosofía del trabajo editorial es ¿cómo podemos hacer nuevas formas de producción escriturales, ¿no? Nuevas formas de comunicación,
que a la vez su propia forma, su propia materialización esté criticando y cuestionando la mercantilización, ¿no? La bibliometrización, la neoliberalización de la producción de conocimiento. Entonces, o sea, una conclusión tal vez es pensar que la productividad intelectual está también en el comprometernos con una política de la escritura, ¿no? Entender que toda producción escritural tiene una parte política que tendría que, digamos, que creemos que se relaciona con su forma de materialización. Y reflexionar constantemente en las formas en cómo nos hacemos presentes en la producción de lo escrito, de los textos, y en la producción y valorización del conocimiento en general. Entonces, bueno, pues hasta aquí lo dejo. No sé si me pasé de tiempo. No, todo está muy bien. La verdad es que me gusta mucho cómo has planteado esto de la idea de la filosofía de la publicación, y sí es clave esta pregunta que haces, cómo podemos producir o gestionar nuevos contenidos sin estas métricas autoritarias, ¿no? Y bueno, me gustaría pasar ahora con Juan Pablo, si están de acuerdo. Él tiene justamente en este libro un ensayo muy interesante que se llama The More You Live, The More You Born, la reproductibilidad digital, biblioteca sombra y filosofía pirata, donde se aterrizan varias de las ideas que ya has planteado, Sandra. Y una de las más importantes, me parece, es cuando mencionas, Juan Pablo, esto de las guerrillas por el acceso abierto. Estamos realmente en medio de varias guerrillas de esas, ¿no? Sí, yo para empezar, puede ser que se cuelen así los llantos de mi bebé que está en el cuarto de al lado, y les pido una disculpa. Quería decir que ayer me releí el libro y estoy yo muy contento del resultado, y no es por mi texto, en realidad, como compartir con Gaby, con Sandra Hernández y con Sandra Loyola, y tengo que decir tantos apellidos porque hay dos Sandras. La publicación me dio mucho gusto, como que me gusta mucho cómo se lee el texto. Estoy muy alegre de que mi texto esté allí, un poco por el itinerario intelectual que trazan, ¿no? Los textos de Gabriela Méndez, como planteando el problema de la publicación académica hoy en día, lo que señalaba Sandra, ¿no? Como el contexto neoliberal y la mercantilización en la cual está inscrita las publicaciones académicas en la universidad. Y también alegre por el filón crítico que sale en el texto. Y entonces voy a lo que decía Enrique sobre las guerrillas por el acceso abierto, pero creo que me gustaría tratar de comentar el itinerario del texto y la experiencia de lectura de leérselo de corrido, porque sí hay un filón crítico que yo percibí como algo de lo que no se ha publicado tanto y que no se discute tanto sobre todo, yo siento, como en México. Y en términos de este itinerario, para mí el libro hace, como decía, problematizar la dinámica actual de las publicaciones académicas, mercantilización y neoliberalización al interior de la universidad, tanto pública como privada, y después de plantear el problema, avanza, diría yo, desde el momento de la concepción del texto, desde el interior del texto académico, del artículo o del libro, en el texto de Sandra Hernández, como problematizando por qué seguimos fetichizando a la figura del autor de esa manera, y qué tanto la producción de valor, como decía Sandra Loyola, está centrada en ese punto. Y entonces, partiendo del interior del texto, para mí la conclusión, la profanación que realiza el texto de Sandra Hernández, aunque ahorita le toca comentar, pero solo para señalar el itinerario del texto, como la profanación, es decir, dejemos de fetichizar a este autor y vayamos a las condiciones materiales de producción del texto mismo, ¿no? Que es, yo concuerdo con Sandra Loyola, es volver a retomar lo que dice Benjamin en El autor como productor, que es, dejemos de producir contenidos y preocupémonos por las formas, pero cuando decimos formas en Benjamin, ¿no? Estamos diciendo las formas de organización social que terminan en una sintaxis al interior del texto, un modo de editar, de visibilizar o invisibilizar el proceso de edición, y al mismo tiempo de distribuir el texto. Entonces, siguiendo con el itinerario, si el texto de Sandra Hernández, primer ensayo, reflexiona sobre la concepción del texto y la manera de
poner en el centro al autor genial como la mercancía ideal de nuestros procesos culturales y universitarios. El segundo momento del texto, que también yo lo disfruté mucho, del libro, en el ensayo de Sandra Loyola, es abrirnos y visibilizar todo el proceso material de edición. Y yo, la verdad es que disfruté ambos textos mucho. En el texto de Sandra Loyola, como que hay una narración de todas las minucias que conlleva el trabajo de editor, ese trabajo tan invisibilizado en todos los registros, ¿no? O sea, tanto en la literatura, tenemos los grandes nombres de la literatura que muchas veces fueron posibles por un editor que le dijo, a ver, de este cuento de 20 páginas se van a quedar 2 páginas, o en el trabajo académico, ¿no? En esta, que siempre se requiere de esta lectura externa que afina el texto. Entonces, el itinerario va a concepción del texto, edición del texto en el texto de Sandra Loyola, y editar el texto en un contexto que es justo el de, bueno, una circunstancia histórica que es la de la mercantilización y la neoliberalización del conocimiento, pero al mismo tiempo la de la reproductibilidad digital en Internet, y como decía Sandra Loyola, la bibliometrización del impacto de las publicaciones, ¿no? Esta capacidad de los algoritmos de cuantificar cuándo un texto es citado, cuántas veces un texto es descargado, en qué plataformas se encuentra, y entonces pretender en un gesto muy neoliberal que se puede cuantificar el impacto de un texto. Pero en el camino van habiendo señalamientos muy inquietantes, ¿no? Sandra Loyola plantea una pregunta que es, quizá en la época de más producción y de más volumen de producción de conocimiento, es cuando menos rupturas epistemológicas, yo estoy haciendo ahí una paráfrasis tramposa del texto de Sandra, es cuando menos producción de conocimiento en el sentido fuerte de una ruptura epistemológica quizás se ha producido, ¿no? Por lo menos Sandra Loyola plantea esa pregunta que es inquietante de leer, pero que cuando la sitúas en el contexto de esta exigencia neoliberal de productividad que viene de plataformas como academia.edu, por ejemplo, hoy en día, donde hay descarga libre, pero al mismo tiempo se le vende a los departamentos una índice de resultados sobre el impacto de sus publicaciones, ¿no? Donde hay una especie de proceso neurótico con números de estar señalando qué tan eficaz, qué tan impactante, qué tanto, qué tan leídas son tus publicaciones, y en contraste qué tanto no lo son, porque ya habían unas relaciones de poder dadas de antemano. Y entonces, si el itinerario del texto, como decía, va de la concepción del texto, la figura del autor, el proceso material de editar el texto en el contexto, en la circunstancia histórica de Internet y la neoliberalización del conocimiento, luego digamos que el libro cierra con lo que yo propongo, o la lectura que yo propongo sobre otro momento que sería la distribución del texto académico y lo que hicieron las guerrillas por el acceso abierto, que fue decir, no queremos más una distribución centralizada en plataformas de alto costo, que las universidades dejan muchísimo dinero para poder pagar el acceso a revistas indexadas, ¿no? Y una crisis que empezó en las que las mismas universidades y los mismos académicos dijeron, es absurdo, todo el presupuesto se está yendo a pagarle a estas plataformas y a estas revistas que están en 5 grupos editoriales quizá, o más o menos, poquito más, poquito más, poquito más, poquito más, poquito menos. Es absurdo que todo el dinero se vaya a pagarles cuando es la misma universidad la que formó a los académicos para escribir esos artículos, y no sé, la UNAM, por ejemplo, con presupuesto público, y un académico que publica en una revista importante, luego para que los alumnos de la UNAM lo tengan que descargar, tendría la UNAM que pagarle a esas plataformas y pagarle a esas revistas para el mismo conocimiento que la UNAM financió con dinero público, ¿no? Entonces, las guerrillas por el acceso abierto quieren cortocircuitar esa dinámica e invitar a los académicos a publicar sus textos en plataformas libres en Internet, y las guerrillas por el acceso abierto teniendo distintos sitios y personajes protagónicos, ¿no? Espero no estarme colgando mucho, pero teniendo a Aaron Swartz por ahí diciendo, no es ético centralizar el conocimiento de esa manera cuando se refiere a cosas tan delicadas hoy en día como, sí, la producción de vacunas, por ejemplo, pero también en el ámbito que nos toca en las humanidades, ¿no? ¿Por qué neurotizar la vida intelectual diciendo necesitas tener que pagar la suscripción tal para leer el paper que es verdaderamente importante? Y en ese sentido, mi texto quiere hablar de la distribución de los textos
académicos, los libros y los ensayos, pero intervenido por esto que es la guerrilla por el acceso abierto, que si tiene un personaje como Aaron Swartz por un lado, luego tiene una historia de distintos repositorios en los cuales esta distribución fue posible y sigue siendo posible, ¿no? Uno es library.nu, que yo cuento esa historia, hoy en día es Library Genesis y Sci-Hub por excelencia, ¿no? Y a esto realizado además por estas, digamos, plataformas, les llamaríamos shadow libraries, ¿no? Bibliotecas que están y que se disputan y que están en disputa con la dinámica de copyright, que es como la cláusula capitalista que hace que el conocimiento siga siendo centralizado dentro de las plataformas de distribución académica, de las consorcios editoriales, ¿no?, transnacionales con mucho dinero, como Reed Elsevier, por ejemplo, y las bibliotecas sombra las shadow libraries estarían en disputa por hacer el conocimiento accesible y libre en estas otras plataformas. Ahora bien, yo creo que el texto no tiene este final heroico que parece, no solo mi texto, sino toda la publicación, que parece que quedó en mi narrativa, porque es volver a plantear la pregunta por el acceso abierto, siendo que una plataforma como library.nu, hoy digo, como academia.edu, vaya lapsus que tuve, como academia.edu está capitalizando el acceso abierto, vendiendo todos los datos de lo que se descarga y lo que no se descarga, lo que se cita y lo que no se cita, lo que Sandra llama la bibliometrización. Entonces, yo disfruté mucho el itinerario del texto y en ese sentido invito a quienes nos acompañan a que lean ese itinerario, porque decía Sandra Loyola que le parecía un poco periodístico su propio texto. Yo difiero, ¿no? Es un texto bien informado, igual el de Sandra Hernández. Son textos como bien informados, pero que son generosos en dar la información dura que permite a los lectores ir tomando como postura dentro de la polémica, pero con ciertos datos y al mismo tiempo con una discusión filosófica sobre cómo nos formaron en la academia y cómo estamos neurotizados por un publish o perish, pero que no necesariamente ha hecho más potente el proceso de conocimiento, ¿no? Entonces, aquí yo dejaría mi comentario otra vez diciendo que estoy muy contento de la publicación y que trabajar con Gabriela Méndez, con Sandra Hernández y con Sandra Loyola para que quedara esto ha sido como muy gozoso, sobre todo ahora que ya puedo leer los resultados. Muy bien, muchas gracias, Juan Pablo. Sí, es tremendo lo que dices, la palabra clave que has usado desde la neurotización. Quizá Aaron Swartz fue pues una de las víctimas de esa neurotización o es una víctima en la trinchera de esa guerrilla. Lo que dices de academia.edu pues también es tremendo, ¿no? La exigencia neoliberal de producción que muchas veces va a contracorriente de la calidad misma de los contenidos que se producen. Y tú bien lo señalabas, pues este itinerario, yo fui un poco en desorden de ese itinerario. Ahora vamos con el primer ensayo que aparece en el libro, que es el de Sandra Hernández, y ahí pues justo la propuesta importante es la de desplazarnos de la noción del libro como objeto, como mercancía, como un bien de consumo, hacia la idea del libro o de una publicación académica como una experiencia, ¿no? Que nos permita ser conscientes de que somos parte de una red epistemológica, si se puede decir así, y de cuál es el papel que cada uno tiene ahí. Sandra, gracias. Bueno, también quisiera empezar agradeciendo a los organizadores de la feria, ¿no? También agradecer por la invitación a escribir este número de las lecturas del Sileno y agradecer a Gabriela por la coordinación de este trabajo que, aunque es breve, ¿no? Para mí no deja de ser muy importante porque pues, en el ámbito filosófico estos temas no son muy recurrentes, ¿no? Bueno, a mí me parece que lo que señala Gabriela al inicio del texto, en la introducción, en el espacio, es muy interesante cuando habla de que estas son unas reflexiones lúdicas, ¿no? Que más que en un sentido intelectual son más en un sentido de, dice ella, de filosofía pirata, ¿no?
estos ensayos, de estos intentos, ¿no? Y creo que cada artículo va reflejando precisamente esos esfuerzos por hacer una reflexión filosófica, ¿no? Una reflexión filosófica que busca, ¿no? Distintos lugares en los cuales ir relacionando y construyendo herramientas que nos permitan abordar este tema, que es el trabajo editorial, ¿no? Que es el tema del libro, pero el libro en tanto, como bien decías, Enrique, como una experiencia y no tanto como una mercancía, ¿no? Como lo señalo yo en el texto. A mí, la lectura que yo tuve, ¿no? del libro es que efectivamente hay una especie de sinergia entre todos los artículos, porque me parece que hay una especie de problematización inicial, ¿no? Con la que yo inicio, y posteriormente me parece que el texto de Sandra es precisamente como profundizar en cuestiones muchísimo más, pues poner como el escenario que precisamente está haciendo, o el escenario neoliberal al que se ha sustraído, al que se ha sometido toda la producción intelectual, ¿no? Académico-intelectual, dando todas esas información que describe esa condición intelectual, ¿no? A la que hoy está como inscrita toda la academia. Y finalmente me parece que el texto de Juan Pablo, pues me parece como una especie de culminación que se conecta muy bien con las palabras iniciales de Gabriela, ¿no? Cuando precisamente se expone como toda esta, digamos, estos intentos, estos esfuerzos por hacer del conocimiento algo más que meros contenidos generadores de plusvalías, ¿no? Entonces, yo en mi trabajo lo que intenté hacer precisamente es plantear que, como digo aquí en unas líneas, ¿no? Aunque el libro mantenga cierta aura de no ser mercancía, porque atañe al espíritu humano o al conocimiento en un sentido ideal históricamente, no escapó a su transformación en fetiche, ¿no? Y creo que ese es un punto de partida para mí muy importante, ¿no? Que intenté desarrollar, porque intento demostrar que si desplazamos un poco esta idea del libro en tanto fetiche, podemos dar cuenta de todo eso que queda oculto, ¿no? Por un proceso de mistificación, ¿no? Por una operación mística que ejecuta el capitalismo, ¿no? Lo cual hace, ¿no? Que se oculte y que quede invisibilizado toda la mediación que existe entre el autor, ¿no? Digámoslo así, esa figura de autor, esa función de autor, y el libro como en su materialidad, ¿no? Que sería concretamente el trabajo editorial, ¿no? O todo este proceso editorial al que se somete. Y en ese sentido, lo que yo intento hacer en el capítulo, pues es ir demostrando que si desplazamos esta idea del libro como fetiche, y lo pensamos más como una experiencia, ¿no? Esa experiencia nos permite entender que el libro es más que un autor genio, ¿no? Que el libro ya tiene que ver más con una red de producción, y esa red de producción implicaría reconocer otros agentes que están ahí, ¿no? Y que esos otros agentes forman parte de lo que sería una noción de creatividad, ¿no? Una noción que escapa, ¿no? A esa noción de creatividad que solamente se refiere a un autor, que concibe a ese autor como alguien, ¿no? Del cual brotan ideas geniales, y que pues un libro es resultado de esas ideas geniales, ¿no? Entonces, creo que al plantear esto, mi propuesta concretamente es transformar esa comprensión que tenemos del libro, ¿no? Y esa transformación o esa comprensión, yo aquí lo que propongo es que puede llevarse a cabo a través de una profanación, ¿no? Esta idea de la profanación yo la retomo de un filósofo italiano, ¿no? Giorgio Agamben, donde justamente él está planteando cómo jugar, ¿no? Cómo transgredir todas esas formas que ya están perfectamente codificadas, ¿no? Y que al momento de jugar con ellas podemos generar otras formas, ¿no? Digo yo en el texto, otras formas de vida, ¿no?
pero en realidad, o sea, ya aplicado al libro, sería generar otras formas de experienciar el libro, ¿no? Y esas otras formas de experienciar el libro nos permitiría visibilizar todo eso que está siendo negado por ese proceso de fetichización, ¿no? Entonces, creo yo que en parte demostrar o hacer evidente todo ese proceso que queda oculto por esa operación de la fetichización, pues es precisamente un poco también, se complementa muy bien, diría yo, con lo que Sandra Loyola hace en su artículo, ¿no? Como ir demostrando, ¿no? ¿Qué es lo que implica hoy el conocimiento en términos bibliométricos, ¿no? O sea, cuál es todo lo que se está jugando en ese sentido a la hora de evaluar el conocimiento, de otorgarle un valor, ¿no? De otorgarle un reconocimiento, ¿no? En ese sentido, creo que ahí hay una especie, es ahí como se va tejiendo, creo yo, la sinergia, ¿no? O sea, de poder ir evidenciando esos procesos aún de manera mucho más profunda, ¿no? Como lo hace ella. Entonces, no sé, yo estoy muy contenta también, como decía Juan Pablo, de este trabajo, del resultado, ¿no? Creo que son trabajos, como bien dice Gabriela, ¿no? O sea, son estos intentos, estos ensayos, ¿no? Estos desafíos quizás que representan estos trabajos, ¿no? Dice que ella retoma de Gary Hall, ¿no? Esta definición de lo pirata, ¿no? Dice, es ensayar, poner a prueba, fastidiar, molestar y atacar, ¿no? Y creo que esa es la intención, ¿no? De este volumen, a esa comprensión del conocimiento, de la producción académica, ¿no? De poder, pues sí, molestarla, ¿no? Hacerle estos cuestionamientos, ¿no? Y un poco jugar con todo eso para ver que hay otras formas de entender, otras formas de experienciar el libro, y esas otras formas de experienciar el libro tiene que ver con comprender que los procesos editoriales que permiten un texto, ¿no? Conlleva toda una red de personas, de agentes que están ahí, ¿no? Y que están operando y que el autor, al final de cuentas, también forma parte de esa red, ¿no? O sea, no es, digamos, un personaje que sea el protagonista quizás, ¿no? Sino que forma parte de un todo, ¿no? De esa red de creatividad, nada más, es lo que podría comentar. Muchas gracias, Sandra. Sí, sí. Lo que dices es relevante, importante. Me gusta que pienses en esta filosofía pirata como una provocadora, como algo que produce incomodidad. Creo que se conecta bien con lo que decía Gabriela al principio, con el espíritu que hay en esta edición académica autogestiva, ¿no? Y con la importancia también de hacer una filosofía de la publicación, filosofía de la editorial, que al final de la presentación de Gabriela en el libro lo puntualiza muy bien, cómo vamos del registro de lo ideal de la teoría, digamos, hacia el registro del material, y ahí es donde ejercemos la crítica sobre estas prácticas políticas y culturales, ¿no? Gracias por regresar acá con nosotros, Gabriela. Ya pasamos por un buen itinerario y creo que está bien que haya regresado en este momento para que podamos continuarlo y cerrarlo. Sí, mil disculpas, pero mi computadora justo hoy empezó a fallar, entonces se me apagó cuando estaba hablando. A ver, tuve la oportunidad de escuchar al menos una parte de lo que dijo Juan Pablo y buena parte de lo que dijo Sandra Hernández. A mí quizá me gustaría nada más agregar que no solo estamos lidiando con el concepto del autor o con el concepto del libro, ¿no? Estamos también, digamos, lidiando también con la institución, las instituciones, ¿no? Con la manera en que se comprende la edición y el trabajo editorial, en particular dentro de las universidades, ¿no? Entonces, el libro, digamos que también opera, digamos, como una intervención crítica, ¿no? En la edición académica, tal y como digamos, se lleva a cabo y se materializa, ¿no? En el ámbito universitario.
¿no? Entonces, bueno, en el ámbito universitario, ¿no? Si bien siempre la edición ha formado parte, ¿no?, de las prácticas académicas, pues sobre todo lo que tiene, digamos, de novedosa, ¿no?, la edición digital, la automatización de procesos, digamos, la bibliometría, todo esto, pues ha tendido a concebirse como una práctica puramente instrumental, ¿no? O sea, más que una práctica de investigación en sí, con un potencial, digamos, crítico, con un potencial creativo, la edición se ha concebido como una herramienta para difundir o para comercializar contenidos tradicionales, ¿no? Suele imaginarse, por ejemplo, como la competencia de algún área de publicaciones, ¿no?, que con frecuencia no es operada por académicos o académicas, ¿no?, sino por gestores o evaluadores administrativos que reciben y empaquetan los procesos académicos de acuerdo con un marco jurídico que frecuentemente es el de la propiedad intelectual, ¿no? Y entonces ahí las propias instituciones universitarias pues están, digamos, enmarcando, ¿no?, su comprensión del acceso abierto y de la edición académica en términos económicos, ¿no? Entonces, digamos que la consecuencia de esta tendencia es doble, no solo una separación técnica y una ignorancia mutua, ¿no?, de los aspectos académicos, por un lado, y por otro lado, de los aspectos técnicos, administrativos y jurídicos de la edición, sino sobre todo la consecuencia de esto es una complicidad estructural entre la producción de conocimiento académico y el discurso con fines de lucro de la propiedad intelectual, ¿no? Entonces, bueno, nosotros también nos hemos preguntado, ¿no?, cuál podría ser la relevancia, ¿no?, del ámbito universitario para la búsqueda cultural y política de una edición no lucrativa, ¿no? Digamos, de prácticas autonómicas, disruptivas, como la autoedición, las reescrituras, los hacktivismos. O sea, nos hemos preguntado si tiene sentido o no emprender dicha búsqueda en las áreas académicas, ¿no?, de la universidad, o si podría ser más bien algo inútil, quizá incluso contraproducente, dada la lógica extractiva con la que la academia neoliberalizada suele relacionarse con procesos sociales, transformando estos procesos en mercancías académicas dirigidas, digamos, a un mercado global, ¿no? Entonces, bueno, lo que tiene quizá de incómodo, de disruptivo, esto que estamos presentando aquí, va más allá incluso de cuestionar, ¿no?, lúdicamente ideas de autoría genial, original, de propiedad intelectual, etcétera, ¿no? Tiene que ver también con cuestionar el modo en que se produce este libro, ¿no? Y digamos los límites que tenemos nosotros también para hacerlo circular, ¿no?, de la manera en que consideramos pertinente hacerlo circular, o para hacer modificaciones, ¿no?, en los archivos que le corresponden al libro, ¿no? Entonces, bueno, ustedes pueden adquirir el libro por Amazon, no me acuerdo por qué otras plataformas, Sandra, creo que la FNAC también, ¿no? No tiene ningún costo, ¿no?, este libro, ¿no? Pero bueno, nosotros querríamos que se distribuyera también de otras maneras, por eso tiene, digamos, una licencia que permite distribuirlo e incluso, digamos, hacer obras derivadas, ¿no?, a partir de los contenidos que les estamos ofreciendo, ¿no? He ahí, digamos, la dimensión material en la que nos interesa intervenir también desde el cuestionamiento filosófico, ¿no? O sea, pensamos la filosofía pirata, por supuesto, ¿no?, como digamos, la raíz, ¿no?, del término pirata, poros, ¿no?, tiene que ver con un camino que se va haciendo al andar, ¿no?, un camino que no está preestablecido, ¿no?, y ese es, digamos, el significado digamos, anterior de lo pirata, ¿no?, que como sabemos, pues tiene una muy mala connotación en el vocabulario ordinario, en el sentido común. Pirata es alguien que roba, pirata es alguien que incurre, digamos, en actividades ilícitas, pirata es algo chafa, ¿no? Esas son las connotaciones negativas que tiene el término pirata. Creo que se fue otra vez. Sí, se congeló. Vaya, pues vaya que estaba puntualizando muy bien cuáles son esas características provocadoras de la filosofía pirata. Me parece que todos estos puntos fueron contundentes cuando habla de la lógica extractiva, de la complicidad estructural, de cómo contraponer a esto la edición no lucrativa es verdaderamente importante lo que estaba diciendo y bueno, pues
creo que sí, se fue, esperemos que vuelva en un momento. Y precisamente sí, en este mismo sentido, una pregunta o un comentario más bien que nos hacían del público, de Laura Guerrero, dice efectivamente que ya bajó el libro y lo agradece. Decía, Sandra, te felicito por tu apreciación. El autor pone las ideas, pero hay toda una maquinaria para difundirlas. Hablemos ahora de toda esa maquinaria tecnológica, y creo que se conectaba también con lo que estaba diciendo Gabriela, ¿no? Cuestionar frontalmente a esa maquinaria. Pero sí, me pareció interesante lo que decía, ¿desde dónde se puede hacer? Desde dentro de la misma maquinaria cómplice lucrativa, desde fuera, desde dónde se podría situar la filosofía pirata, desde dónde se podría poner en práctica. No sé si alguno de ustedes tiene que quiere agregar algo o comentar algo más acerca de esto último que decía Gabriela. Pues de volada, para ir retomando la charla, respondiendo a la pregunta ¿desde dónde? Creo que cuando Sandra Loyola se refería a Benjamin, o sea, cuestionando la forma del texto, pero es una forma que es social, que conlleva una forma de producción, una forma de organización social, una forma de distribución, una manera de capitalización. Entonces, tratando de ir cortocircuitando alguno de estos puntos, la distribución, los modos de capitalizar, la figura del autor, etcétera, pues son, creo, los intentos a los que creo que nos invita la filosofía pirata de Gary Hall, que sí es guía dentro del texto. Pero bueno, yo lo dejaré ahí a ver qué dicen las demás. Bueno, yo quisiera agregar que precisamente una de las cosas que, por ejemplo, yo leyéndolo desde Agamben, creo que Agamben diría que, o sea, lo que hay que hacer, o sea, no habla de una filosofía pirata, evidentemente, pero cuando habla de profanar, ¿no? Creo que él habla de profanar lo que está ahí, lo que de alguna manera ya está codificado, pues ahí, y desde esa codificación poder jugar, ¿no? Transgredir, ¿no? Profanar lo que ya está, o sea, es decir, desde ahí donde estás tú, ¿no? O sea, desde adentro, ¿no? Y creo que ese es el gran reto de pensar filosóficamente la condición intelectual, ¿no? Hay algunos trabajos como el que mencionaba Sandra Loyola, ¿no? Que es este autor Freire, ¿no? Chileno, que precisamente ha hecho un trabajo excepcional sobre esto. Y sí, o sea, siguiendo y volviendo a Gary Holt, ¿no? Que me parece que en el trabajo de Juan Pablo se ve efectivamente, ¿no? Como toda esta filosofía pirata, todos estos ejercicios, todos esos intentos, ¿no? Y creo que se han hecho precisamente desde estas instituciones humanísticas, ¿no? Que han precisamente cuestionado, ¿no? Toda esa ideología humanística que tiene como eje principal, pues, este sujeto moderno, este sujeto neoliberal, ¿no? Y con ello toda la comprensión del conocimiento como propiedad intelectual, ¿no? Y desde ahí transgredir todo eso, ¿no? Desde las propias instituciones. Creo que esa sería la invitación que hace Gary Hall, ¿no? Desde dentro, ¿no? Desde adentro hacer como estos poros, como estas aperturas, como estas otras formas, ¿no? Que en términos de Agamben serían otras formas editoriales, otras formas de producir ese conocimiento del que hablaba Gabriela, ¿no? En términos, un conocimiento autogestivo, un trabajo editorial que sea autogestivo, pero desde dentro, creo yo, ¿no? Esa sería como la propuesta que él hace. Muchas gracias, Sandra. Sí. Sandra Loyola, no sé si quieras cerrar con algo más. Bueno, pues nada más retomando un poco lo que decía Gabriela sobre lo pirata, que se quedó hablando de eso. Voy a citar a Juan Pablo, que dice que Gary Hall nos recuerda que no hay nada inherentemente radical, emancipatorio, progresista en el discurso del acceso abierto, como no lo hay en la historia económica, cultural y política de la piratería, ¿no? Entonces también solo como para recordar
Gary Hall me parece súper radical, ¿no? O sea, en este texto de Filosofía Pirata también invitarlos a leerlo y a trabajarlo más incluso también acá en Latinoamérica, etcétera. Pero también pensar eso, ¿no? O sea, lo pirata nos ayuda como a cuestionar, ¿no? ¿Qué es lo chafa, ¿no? De lo que decía Gabriela, ¿no? ¿Quién está robando a quién, ¿no? Y también cuestionar estas oposiciones binarias que plantea entre lo que sí vale, lo que no vale, los buenos y los malos, lo que se vale y no se vale, por ejemplo, y entender que en la producción de conocimiento el fenómeno es mucho más complejo que estas oposiciones binarias. Perdón, y nada más para cerrar, y que esto del acceso abierto, incluso la piratería, etcétera, es algo que se tiene que seguir pensando porque es muy fácilmente cooptable por el sistema, ¿no? Entonces, en ese peligro, también hay que seguir cuestionando la ciencia abierta, etcétera, porque pueden ser discursos que suenan súper emancipatorios, pero que no pueden escaparse como del pensamiento crítico todo el tiempo. Totalmente, totalmente. Yo pienso que eso pasó, quizá no sé lo que piensas, pero pasó con Academia.edu, es que fue cooptado porque el espíritu inicial con el que nació no creo que necesariamente haya sido pues la de capitalizar o sí, capitalizar, volverla un aparato biométrico, ¿no? Pues casi bibliométrico, como dice Sandra. Pues yo creo que es que si ves, por ejemplo, la historia de Academia.edu, no es muy distinta a la historia de YouTube, ¿no? Por poner todo el otro ejemplo mucho más comercial y, no sé, más para interés general. Es decir, una plataforma permite una cierta concentración, pues un poco por las capacidades de almacenamiento técnicas que te da Internet, aunque pagues un buen servidor. Y en ese sentido, pues como que si la cosa pega, estás abierto a generar un monopolio. Entonces hay un momento en donde el monstruo se te sale de las manos, ¿no? Es tal la cantidad de información que yo creo que te empiezan a decir, oye, pues te la compro en tanto y te la compro en tanto y tanto. Pero todo el punto de la filosofía pirata, y yo me gustaría solo decir esto, es qué tanto podemos generar prácticas instituyentes. Ya decía Gaby que esto es una crítica a ciertos como mecanismos institucionalizados, que no solo son conceptos, sino como prácticas y exigencias desde el aula en la que nos forman en filosofía o en humanidades, hasta cuando nos queremos profesionalizar y ir por un trabajo y nos dicen que si ya publicamos o no, y estamos en el publish or perish y tal. Estas prácticas institucionalizadas, como que la filosofía pirata nos diría, tenemos que empujar nuevas prácticas instituyentes, ¿no? O sea, pequeñas rupturas en los modos de hacer que puedan instituir nuevas dinámicas, que sin duda estarán en el juego de una posible cooptación, como le pasa al acceso abierto en el caso de Academia.edu, pero creo que si las ves a detalle, siguen habiendo como que hay que ver a detalle porque siguen habiendo horizontes que son valiosos. Que Academia.edu tenga acceso abierto no le quita interés a Sci-Hub, ¿no? Donde muchos que no tenemos acceso a revistas especializadas, indexadas que hay que pagar, podemos seguir entrando a ellas, ¿no? Entonces, como seguir valorando qué es obsoleto, qué no, y dónde se pueden empujar nuevas rupturas, como entendiendo una condición técnico-económica, y eso es a lo que le llamábamos la forma del texto y la forma de producción del texto, siguiendo a Benjamin. Claro, y yo nada más quisiera agregar que en ese sentido, o sea, filósofas feministas como Janet Adema precisamente ha puesto como una reflexión, ha hecho una reflexión muy importante en eso que están diciendo ahorita, que tanto las otras formas, ¿no? Ella habla del acceso abierto, ¿no? Un poco, que tanto esas otras formas llegan a ser cooptadas, ¿no? Entonces, ella plantea ahí como siempre estar con una mirada de no perder de vista la cuestión ética, que eso es lo que nos puede como llevar, ¿no? O guiar para no caer, para que estas nuevas formas no sean sustraídas a esa lógica de mercado, ¿no? Entonces creo que ahí lo que han hecho las feministas en términos de acceso abierto es muy importante su reflexión, ¿sí? O sea, creo, bueno, yo en mi artículo un poco lo menciono, ¿no? Y creo que por ahí hay como una preocupación muy importante porque esas otras formas, como decía Sandra,
no se dejen cooptar, ¿no? Entonces, quizás ahí seguir la lectura de estas teóricas tan importantes, ¿no? Sobre todo porque por la atención y el cuidado a esta lógica, ¿no? Que siempre tiende a sustraer esas otras formas. Sin duda, pues sí, solo pues me queda decir y reiterar con lo que ustedes han estado comentando acá, pues debemos seguir buscando esas prácticas disruptoras, prácticas instituyentes, esas profanaciones de las que tú decías, Sandra, esas provocaciones, esas incomodidades. Por supuesto, a todo nuestro público, invitarlo a buscar, a leer Filosofía Pirata y Trabajo Editorial. Y a ustedes también, Sandra Hernández, Sandra Loyola, Juan Pablo, Gaby, que pues estuvo aquí y se tuvo que ir por cuestiones técnicas, pero de todos modos a los cuatro agradecerles su presencia acá, a todos, como les digo, a todo el auditorio que nos ha acompañado y invitarlos a seguir en esta feria. Todavía tenemos muchas actividades el día de hoy y mañana concluimos ya con el quinto día y los esperamos de nuevo también en nuestra conferencia de mediodía con Ernesto Priani, una leyenda de la filosofía y que seguro estará muy interesante. Entonces también por ahí nos veremos a las 12, como les digo. Muchas gracias de nuevo y nos vemos pronto. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Enrique, Sandra. Hasta luego, Juan Pablo, Sandra. Hasta luego, Enrique. Bye.